Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al Thursday Science Seminar número 23. Hoy nos va a estar acompañando el profesor Daniel Morán Pizarro con su charla titulada El problema de las cuadraturas a las extensiones algebraicas. Nos acompaña desde México. El profesor Daniel Steven Morán Pizarro es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, con una maestría en Ciencias Matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero en México. Ha realizado además 2 estancias de investigación con los profesores del Dr. David Cox en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos y es estudiante de doctorado en Ciencias Matemáticas en el IPN Simvestab en México, bajo tutoría del Dr. Carlos Valencia Oreta. Su interés científico está enfocado a la álgebra conmutativa, combinatoria, historia de las matemáticas, el ajedrez y la salsa. Profesor Daniel, sea usted bienvenido. Recordamos que también el público tiene espacio para poder preguntar al final a través del chat. Y bueno, profe, gracias por venir, por estar con nosotros. Le cedo completamente la palabra. Bueno, profesor Tolosa, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los asistentes a la plática. Estoy muy agradecido. Y bueno, pues espero que prácticamente, pues, digamos, esta charla sea al compartir una experiencia pues respecto a algunas lecturas que he podido realizar a lo largo de un tiempo y pues que me han impactado un poco desde el punto de vista personal, incluso, también matemático, y pues en algún momento constituyeron una piedra importante para poder continuar pues mis estudios en el área de matemática. Digamos que, como lo mencionaba de pronto el profesor, también en la parte del ajedrez me interesa mucho y en algún momento, pues, lo que me motivó a mí al ajedrez terminó ayudándome también a motivarme un poco en la parte de matemáticas a través de la historia de la misma. Entonces, pues, espero que esto sea una experiencia para compartir y todo bien. Bueno, mi charla se titula Del problema de las cuadraturas a las extensiones algebraicas. Vamos a dar un pequeño barrido por acá por el tema de la historia de las matemáticas, yéndonos un poco atrás, 25 siglos de hecho, más o menos aproximadamente. En la antigüedad griega se proponen estos problemas, da un cubo de volumen B, encontrar un cubo que tenga el doble de volumen, ¿sí? Este problema históricamente se conoce como el problema de la duplicación del cubo. Dado un ángulo θ, encontrar su tercera parte, esto es θ tercios. Este problema se conoce históricamente como el problema de la trisección del ángulo. Y por último, dado un círculo, encontrar un cuadrado equivalente en área. Y este problema históricamente se conoce como el problema de la duplicación del cubo. Ahora, pues antes de empezar la charla, estaba platicando un poco con el profesor Carlos y le comentaba que pues muchas de estas cosas que van apareciendo en la historia realmente van emergiendo de problemas incluso de la vida cotidiana. Vemos que muchas veces nosotros como docentes nos enfrentamos a ese eterno problema de mirar un poco de dónde van viniendo las cosas o cómo podemos formar a los estudiantes para que ellos puedan estar, pues, digamos, activos en la parte de resolución de problemas. Estos problemas se plantearon desde el siglo V a.C. Estos problemas no fueron resueltos ni en su época ni posteriormente y son precisamente ese típico problema de enunciado fácil de comprender. Digamos, uno ve acá el cubo y quiere encontrar el doble del volumen, entonces es muy intuitivo de entender esto. Da un ángulo, trisecarlo, es decir, partirlo en 3 partes iguales y transformar el círculo. ¿Sí? Son actividades cotidianas. Esta es la actividad de duplicar, esta es la actividad de dividir y esta es la actividad de transformar. Entonces, son cosas que son muy latentes a nuestra intuición. A pesar de que estos problemas no fueron resueltos, lo importante quizá no fueron los problemas en sí, sino todas las herramientas teóricas que fueron arrojando estos problemas a lo largo de la historia. Vamos a empezar ahorita a definir el problema. Voy a centrarme en el último problema, que es el problema de la cuadratura del círculo, con este enunciado. Con regla no graduada y compás, esto va a ser muy importante en nuestra historia,
Dado un círculo, encontrar un cuadrado equivalente. ¿Okay? Los problemas de las cuadraturas, digamos que así se llegaron a interpretar en la antigüedad griega, no solamente se limitó al problema de la cuadratura del círculo. Por ejemplo, un personaje muy importante, conocido quizá más que todo en el ámbito de la medicina, como lo fue Hipócrates de Quíos, fue uno de los primeros en lograr la cuadratura de una figura curvilínea. Hipócrates, voy a hablar un poco acerca de la construcción, dado esta con centro en O y radio OA, construye una semicircunferencia, acá se puede apreciar, y ahora lo que hace es calcular la perpendicular a OA que pase por O. ¿Sí? O pues, es el punto medio, sabemos que determinan los radios, así se construyó la circunferencia, y ahora se traza el segmento AB. Y sobre AB vamos a calcular el punto medio, todo eso es posible precisamente por todas las enseñanzas de la geometría euclidiana, siglo V a.C. Entonces, con centro en D y radio de B se traza esta semicircunferencia y esta región comprendida por la circunferencia con centro en O y radio A y la circunferencia con centro en D y radio de B, esta circunferencia encierra esto que es como una empanadita, pues. Esta figura se le llama lúnula. Y lo que demuestra Hipócrates es que precisamente el área de esta lúnula es exactamente igual al área de este triángulo. Es un bonito ejercicio, digamos, incluso no necesariamente hacerlo de la manera como lo hizo Hipócrates, porque recordemos un poco de que en la antigüedad no hay noción de área, ni tampoco hay una noción evolucionada de lo que significan los números reales. La construcción formal de los números reales la tenemos aproximadamente en el siglo XIX, y pues estos son problemas del siglo V a.C. ¿Cómo hacían los antiguos para probar esta igualdad de áreas? Entonces uno puede preguntarse. Ellos lo que hacían era probar que precisamente el área de la lúnula no podía ser mayor que el área del triángulo, y el área del triángulo no podía ser mayor que el área de la lúnula, o sea, que no podía ser ni mayor ni menor, entonces no le quedaba otra que ser iguales. Digamos que esa doble reducción al absurdo da precisamente la manera en la cual ellos podían comparar áreas. Como les digo, es un bonito ejercicio hacerlo incluso con las herramientas modernas, ya sean herramientas geométricas, pues sabiendo cosas que los antiguos no sabían. Por ejemplo, los antiguos no sabían que el área del círculo era pi por el radio al cuadrado, precisamente porque esa cantidad pi es una cantidad tan importante en la historia, cuya construcción requirió muchísimo tiempo de la aceptación no solamente de las cantidades irracionales, sino también el cero, los números negativos, y todo eso pues fue una historia bastante larga. En la antigüedad ellos no tenían una conciencia de lo que significaban ni siquiera los números racionales como actualmente los conocemos. Entonces es bastante interesante este problema. Bueno, y Euclides, por ejemplo, da una forma de encontrar la cuadratura de una figura rectilínea. Vemos acá aparece esta pequeña construcción. Digamos que por motivos de tiempo no voy a quedarme tanto en esto, simplemente voy a intentar, vamos a ver si lo logramos hacer acá rápidamente. Voy a intentar agarrar acá esta figura y me la voy a llevar a la parte donde la pueda rayar. Acá. Bueno, entonces resulta que Los elementos de Euclides es un libro bastante especial, es un libro de 13 libros, donde en el libro 1, precisamente Euclides enseña, por ejemplo, a resolver el siguiente problema. Dada una figura rectilínea cualquiera, digamos que yo agarro esta figura, le voy a llamar a esta figura sigma, él logra encontrar precisamente un rectángulo equivalente a esta figura. Voy a llamarle a este rectángulo, le voy a llamar alfa. Resulta que si nosotros acá construimos un cuadrado del lado OB, y a este cuadrado yo le voy a llamar beta, entonces si a este cuadrado que está acá, construido sobre BF, se va a llamar gamma, yo voy a hacer acá otra construcción, voy a trazar acá esta diagonal, y ahora voy a construir acá otro cuadrado, y este cuadradito de acá le voy a llamar delta. Entonces resulta que nosotros sabemos que si esto que está aquí determina un triángulo rectángulo, nosotros sabemos de que por el teorema de Pitágoras, entonces beta más gamma,
beta más gamma, esto va a ser igual a delta, ¿sí? Son los cuadrados construidos sobre los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, beta más gamma va a ser igual a delta. Ahora, resulta que hay una proposición en el libro 2 de los elementos de Euclides donde él habla de lo siguiente. Resulta que Euclides dice que si nosotros tenemos una recta, en este caso AB, entonces nosotros vamos a prolongarla hasta E, de tal forma de que BE sea igual a BC, que es el otro lado de este rectángulo que le estoy llamando alfa. Y entonces lo que Euclides manifiesta es que si la recta AE ha sido dividida en partes iguales en O y partes desiguales en B, el rectángulo construido por los segmentos desiguales, que precisamente va a ser alfa, más el cuadrado construido sobre los puntos de sección, que es donde precisamente dividimos a la recta, que le vamos a llamar beta, va a ser igual al cuadrado del segmento restante. El segmento restante, en este caso, digamos, haciendo la lectura de los elementos de Euclides, sería este cuadrado que está acá. Y pues como observamos, OE y OF son iguales porque son radios de la misma circunferencia. Es decir, que esto que está acá también vale delta. ¿Vale? Entonces recordemos, por teorema de Pitágoras, beta más alfa es igual a delta. Y como la recta está dividida en partes iguales en O y partes desiguales en B, el rectángulo construido por los segmentos desiguales más el cuadrado construido por los puntos de sección es igual al cuadrado del segmento restante. Entonces, pues nosotros tenemos pues, que delta es igual a delta, es decir, que estas dos cantidades van a tener que ser iguales, de donde tendríamos entonces que beta más gamma debe ser igual a alfa más beta, ¿verdad? Y pues acá, quitando cosas iguales, entonces, ¿qué nos resultaría? Que gamma debe ser igual a alfa. Y pues observemos de que gamma no es otra cosa que el cuadrado, alfa es el rectángulo proveniente de la figura rectilínea sigma, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Palabra más, palabra menos, que dada la figura rectilínea es posible entonces encontrar un cuadrado equivalente en área. Por eso digamos que figuras como el triángulo, figuras como un octógono, figuras, sea como sean, van a admitir un cuadrado equivalente si son figuras rectilíneas. Y de alguna manera, en el libro 10 de los elementos de Euclides, él reconoce un poco estos procesos de construcción a la hora de hablar, por ejemplo, en la proposición 10.1, él habla sobre, son los primeros atisbos de lo que posteriormente va a ser el método exhaustivo. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver en cálculo que uno tiene acá una circunferencia, entonces uno empieza a agotar a la figura con polígonos inscritos y circunscritos. Precisamente cuando uno la va agotando con polígonos, los polígonos son, pues, por su naturaleza, figuras rectilíneas, es posible encontrar un cuadrado equivalente, solamente que pues vemos que esto es un proceso que se va a tener que hacer de manera infinita y pues en la antigüedad griega no existe ese tipo de aceptación de estos procesos infinitos, ¿vale? Ok, entonces, continuemos acá, otro de los matemáticos importantes fue Arquímedes. Arquímedes él tenía bastantes amigos matemáticos, en especial Dositeo, era uno de los matemáticos con los que Arquímedes intercambiaba muchas cartas, y en una de las cartas que Arquímedes le manda a Dositeo, precisamente es uno de los tratados más importantes de la historia de las matemáticas, se llama la cuadratura de la parábola. Arquímedes afirma de que el área de un segmento parabólico es igual a 4/3 del triángulo inscrito. También entonces es otra cuadratura, que observemos de que la parábola, nosotros la conocemos, dado este segmento, cuando uno tiene este segmento, existe una manera de determinar este puntico, no me voy a detener mucho en ello, pero se puede determinar de tal manera de que este triángulo que está acá, multiplicado por 4/3 es igual al área de todo el segmento parabólico. Voy a dar simplemente una descripción geométrica de la prueba. En estos enunciados, Arquímedes, si en algún momento están interesados, lo pueden revisar para que recreen un poco la demostración, pero por eso he querido traer como más bien algo geométrico. Muestra que de la manera en cómo se van construyendo estos rectángulos de acá, por ejemplo, este y estos dos, este triángulo es 1/8 de este triángulo que está acá. Entonces nosotros lo que vamos a tener es esta relación de estos dos triángulos.
Resulta que la forma en cómo Arquímedes hace la construcción de los triángulos demuestra que, en efecto, el triángulo de la derecha tiene un cuarto de la altura del triángulo de acá a la izquierda, ese triángulo azul. Y el ancho de este triángulo es W medios, siendo W el ancho del triángulo grande. Entonces, a la hora de yo hacer el cálculo de las áreas, pues precisamente vamos a tener que el área de este es 8 veces el área de este que está acá. Bueno, de la forma en como Arquímedes razona en su tratado, dice que usando el método exhaustivo, que también él ha demostrado en una de sus proposiciones, se comprueba que el área total de este segmento parabólico va a estar dada por ¿quién? Entonces, el triángulo, que sería este que está acá, 2 veces t octavos, que como habíamos dicho, este es 1 octavo de este que está acá, y lo cuento 2 veces, entonces acá aparece 2 veces t octavos, más 4 veces t dividido 8 al cuadrado, por la misma relación que estamos diciendo, estos triángulos, que serían estos pequeñitos que casi no se alcanzan a ver, serían 4 veces estos triángulos, y así él va creando una suma infinita. Entonces, si nosotros pues simplificamos esto un poquito, pues vamos a tener entonces, sacando factor común t, que tendríamos que realizar la suma infinita 1 más un cuarto, más un 16avo, más un 64avo, y así sucesivamente. Y para completar esta demostración, Arquímedes muestra que en efecto esa suma infinita va a ser igual a esto. Pues una cuestión bastante curiosa desde el punto de vista del cálculo, ¿no? Porque nosotros sabemos de que pues todo el formalismo de las series aparece pues realmente con Weierstrass, con Cauchy, con todos estos matemáticos de la escuela francesa, donde pues hace falta muchísimo tiempo para que ese tipo de cosas ocurran. Y Arquímedes ya intuía, por ejemplo, cuánto podrían dar este tipo de sumas infinitas. En los tratados de Arquímedes, digamos que uno haciendo una traducción geométrica de ello, podríamos convencernos un poco de por qué esa suma infinita me da efectivamente un tercio. Observemos de que si nosotros consideramos a todo este cuadrado unidad y nosotros dividimos a este cuadrado en 4 partes, entonces se me van creando estos 4 cuadrados, cada uno de lado un medio. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez voy a meterme cada vez en un cuadrado y en un cuadrado y haciendo la misma construcción. Entonces, en este cuadrado que está acá, también lo voy a dividir en 4 partes. Y luego, en este que está acá, vuelvo y lo parto en 4 partes. Y así sucesivamente hasta que intento hacer un proceso infinito. Acá, pues, el área de este cuadrado va a ser igual a un cuarto, que es un medio por un medio. Acá aparece un cuarto. Y el área de este que está acá es un cuarto por un cuarto, que va a ser un 16avo. El área de este que está acá va a ser un octavo por un octavo, un 64avos. Y observen de que como este cuadrado es congruente con este, y también congruente con este, entonces este proceso que yo estoy haciendo en diagonal, con los cuadrados sombreados, es exactamente el mismo proceso que yo estaría haciendo con estos cuadrados de aquí para acá, de izquierda a derecha, y de estos cuadrados de acá, de abajo hacia arriba. Entonces observemos de que la figura está siendo dividida en ¿cuántas partes? En 3 partes iguales. Por tanto, pues tendríamos que el valor de esa suma infinita va a converger a un tercio. Como les digo, Arquímedes no cuenta con un formalismo para poder decir exactamente, porque pues actualmente nosotros podemos hacer esto en la suma geométrica, la serie geométrica y todas estas cosas, pero Arquímedes no cuenta con ese tipo de artilugios matemáticos, pues por decirlo de alguna manera. Y también en uno de los tratados de Arquímedes, titulado La medida del círculo, y también en otro tratado llamado Sobre las espirales, llama mucho la atención que Arquímedes, por eso es que muchos lo consideran, yo creo que me meto ahí también, lo consideramos, uno de los genios más importantes de la antigüedad griega, y pues junto con Euclides y Apolonio fueron quizás los geómetras más importantes de toda la historia. Arquímedes, sin conocer el número pi, intuía que precisamente ese era una cantidad que ameritaba precisamente un tratamiento especial. Demuestra que el área del círculo es igual al área de un triángulo, con el radio del círculo como uno de los catetos y la circunferencia como el otro. Y esto no lo dice explícitamente Arquímedes, lo estoy colocando como una anotación, pero pues digamos que esto es como una traducción moderna a lo que él ha mencionado. Y también demuestra Arquímedes que el área de un círculo está relacionada con el cuadrado de su diámetro casi como 11/14avos.
son aproximaciones bastante importantes, porque es que resulta que ese número 11/14 es un número muy especial. Si nosotros calculamos 11/14, esto me da aproximadamente 0,78. Y si nosotros calculamos pi cuartos es un número muy parecido a 0,78. Entonces miren las aproximaciones que Arquímedes lograba en el siglo IV, III antes de Cristo. La aproximación de pi cuartos es muy cercana a lo que es 11/14. Y lo que está diciendo, en palabras más, palabras menos, Arquímedes, es que el área de la circunferencia va a ser proporcionalmente pi cuarto veces el diámetro al cuadrado. Y pues miren que esto nos conlleva a la fórmula del área que nosotros conocemos actualmente, porque esto sería pi cuartos. Nosotros sabemos de que el diámetro no es otra cosa que 2 veces el radio, teniendo entonces acá que esto me va a dar pi 4r cuadrada sobre 4, y cancelando 4, pues vamos a llegar a pi r cuadrado. Entonces, es una de las aproximaciones que está dando precisamente Arquímedes. El área del círculo, pi por el radio al cuadrado, es proporcional al cuadrado del diámetro. De hecho, Euclides ya había probado una de esas proposiciones en sus elementos. Euclides demuestra que los círculos son entre sí como el cuadrado de sus diámetros. Y precisamente esa constante de proporcionalidad, Arquímedes la da en términos de 11/14. Y también, pues Arquímedes da una aproximación de pi, una de las aproximaciones de pi, pues muy cercana de hecho, pues para esa época. Si nosotros también pues hacemos el mismo ejercicio, voy a agarrar aquí una calculadora, agarramos 10/71, pues miren que nos da 14,0845. Y si nosotros agarramos 10/70, esto nos da 14,2857. Si nosotros a esto le sumamos acá el 3, pues miren que vamos a tener aproximadamente el valor de pi. Pi igual a 3,14 y las otras cifras decimales son de las aproximaciones que dio Arquímedes. Y llama mucho la atención la manera en cómo precisamente Arquímedes encuentra ese triángulo. Porque pues precisamente una de las cosas que hemos estado diciendo es que si nosotros contamos con una figura rectilínea, esa figura es susceptible de volverse un cuadrado equivalente mediante el proceso descrito anteriormente por Euclides. Y entonces uno podría llegar a pensar de que entonces el problema de la cuadratura del círculo es posible de resolver, porque pasamos por el siguiente proceso. Tenemos la circunferencia y dada la circunferencia estaríamos encontrando un triángulo. Y dado el triángulo, estaríamos encontrando un cuadrado equivalente. Luego, el problema de la cuadratura del círculo sería resuelto de esta forma. La forma en cómo Arquímedes construye este triángulo es bastante interesante, porque para eso él utiliza esta espiral negra, la conocemos como la espiral de Arquímedes. Es una curva mecánica, ese es el problema, que no es una curva que se pueda construir con regla no graduada y compás. Entonces, por eso es que el problema no se puede resolver. En el momento en que la espiral da toda una vuelta y termina acá, me determina un punto A sobre la circunferencia, de tal manera de que si yo trazo este segmento, y también eso no se puede hacer con regla no graduada y compás, para eso también, digamos que a la humanidad le costó muchísimos siglos encontrar un método general de la determinación de tangentes. Si yo puedo calcular la recta tangente a la espiral, que en este caso es una recta que empieza en B y termina en A, entonces claro, yo agarro acá y sobre la espiral calculo toda la tangente me determina ese punto B y en ese punto B yo trazo acá hasta O y entonces ahí estaría construyendo mi triángulo. Lo que Arquímedes afirma es que precisamente la medida de este lado OB es exactamente igual a la medida de toda la circunferencia. Y volvemos a la misma historia, porque estaríamos diciendo, o lo que habíamos comentado en la proposición, es que el área nosotros le íbamos a calcular como un medio del radio multiplicado por la circunferencia, que también es algo que modernamente lo podemos ver en este sentido, porque este es el radio, la circunferencia, pues sabemos de que es la fórmula del perímetro, 2 se va con 2 y me va a quedar de nuevo pi r cuadrada, ¿no? Y es precisamente lo que Arquímedes afirma de que el área de esta circunferencia va a ser exactamente el área de esto. Es decir, que esta circunferencia, la longitud, va a ser precisamente 2πr
va a ser pi, y por ejemplo, si esto vale 1, nosotros tendríamos el área del círculo, el área valiendo 1, el área del triángulo, el área del círculo valiendo pi, y el área del triángulo también valiendo pi. Entonces, es una equivalencia. ¿Cuáles son los problemas? De nuevo, de que la espiral no es posible construirla con regla no graduada y compás, y la tangente tampoco. Entonces, es una... O sea, son respuestas teóricas que no son posibles llevarlas a la realidad. También, por ejemplo, volvemos acá. Miren, si nosotros analizamos un poco más de cerca las respuestas de Euclides y la respuesta de Arquímedes, y tratamos de ver qué fue lo que ellos hicieron para determinar, digamos, la solución del problema, nos encontramos acá, por ejemplo, con lo siguiente. Observen que si yo tengo, voy a suponer que yo tengo acá una circunferencia de radio 1, pues nosotros sabemos de que el área, que va a ser pues pi por el radio al cuadrado, pues el área va a ser pi. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la forma en cómo Euclides construye este segmento, observe que si yo a esta cantidad EB yo le voy a llamar A, y esta cantidad BF yo le llamo B, y esta cantidad AB yo le llamo X, Euclides lo que está haciendo desde el punto de vista moderno es calculando la media proporcional. Es decir, que si esa es la media proporcional, entonces A es a X, como X es a B, ¿vale? Y pues modernamente esto significaría que X al cuadrado va a ser igual a A por B. Entonces observen de que precisamente esto que está acá no es otra cosa que un cuadrado, y esto que está acá no es otra cosa que un rectángulo, porque pues nosotros sabemos de que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si nosotros a esto le diéramos valores, por ejemplo, si esto valiera pi, y esto que está acá vale 1, entonces pues yo ¿qué tendría acá? Que pi es a x, como x es a 1, por tanto lo que tendría es que x al cuadrado va a ser igual a pi. Es decir, que el valor de esta media proporcional que estaríamos acá calculando sería nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de pi, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una manera en la cual Euclides enseña a calcular raíces cuadradas, pero el problema está precisamente en cómo yo puedo determinar un segmento que tenga exactamente la medida de pi, ¿vale? Y lo mismo de alguna manera está pasando con Arquímedes, porque lo que está diciendo Arquímedes mediante la espiral es que precisamente la longitud de toda la circunferencia, lo que yo estoy haciendo es como quien dice, agarro la circunferencia, la corto, la extiendo y acá tengo exactamente el valor de ella. O sea, y eso precisamente en el cálculo lo conocemos como la rectificación de curvas. ¿Cómo yo puedo agarrar una curva y volverla recta? Esta parte que está acá es algo que tampoco es posible hacerla con regla no graduada y compás, precisamente porque la espiral de Arquímedes yo no la puedo construir tampoco con regla y compás. Entonces, este proceso, porque también vuelve y pasa esto, si esto, por ejemplo, si R vale 1/2, la circunferencia, el valor sería pi, y sería entonces volver a construir un segmento de longitud pi. De nuevo, problema que no es posible resolver con regla no graduada y compás. Bueno, entonces, en esta primera parte de la charla quiero dejar una inquietud. La inquietud es la siguiente. Para yo poder resolver el problema de la cuadratura del círculo, es necesario poder construir a pi. Porque si logramos construir a pi, ya contamos con todo el aparataje teórico desde el punto de vista de la regla no graduada y compás para poder construir las magnitudes que queremos construir. Entonces, este problema de la determinación de pi y sus aproximaciones, a lo largo de la historia estuvieron pasando por matemáticos de alto calibre. Por ejemplo, Wallis da una de las primeras aproximaciones de pi en términos de productos infinitos. Demuestra que precisamente pi medios es igual a ese producto que estoy colocando allí. Y también desde un punto de vista muy importante, históricamente, es que discute la naturaleza de esa representación de pi mediante el uso de este tipo de fracciones que se llaman fracciones continuas. Wallis demuestra que 4 partido pi corresponde a este tipo de representación. Los tratados de esta aritmética del infinito son bastante interesantes
digamos que uno podría también ahondar mucho en esto, pues digamos que la construcción es un poco laboriosa, pero solamente la he querido traer acá para mostrar que en efecto esto es una discusión permanente en los matemáticos de la época. Recordemos de que Wallis, por ejemplo, es una de las personas más importantes en la historia de la matemática, precisamente Newton. Por ejemplo, le comentaba a su maestro Isaac Barrow que le habían impactado mucho 3 libros. Uno de ellos era, por supuesto, Los elementos de Euclides. El otro libro era el libro de la geometría de Descartes. Y el tercer libro del que Newton habla es el libro de la aritmética del infinito. O sea, es un libro bastante importante desde el punto de vista histórico. Entonces he querido traer estas representaciones de pi para que las podamos apreciar, una como producto infinito y la otra como una expansión en fracciones continuas. También otro matemático contemporáneo, James Gregory, da alguna de las aproximaciones de pi, utiliza un poco la idea de cuadratura y anticuadratura, acá lo he traído interpretándolo un poco desde el punto de vista moderno, porque pues la integral formalmente aparece en Cauchy, 1700 y pico, 1723, y son matemáticos anteriores, Vieta también dio una aproximación para pi, Newton, incluso Leibniz también. Pero pues bueno, he tratado de traer algunas, digamos, significativas en el sentido de la charla. Lo que él observa es que el área bajo la curva de 1 sobre 1 más x al cuadrado es la arcotangente, ¿sí? Que sería el valor de esta integral. Resulta que si nosotros utilizamos el teorema del binomio de Newton, acá lo tengo en manera de número combinatorio, n combinado k a la n menos k de la k, si nosotros expandimos esta expresión para los valores desde k igual 0 hasta n, vamos a llegar a esta expansión, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando esto vale 2, pues tenemos al cuadrado más 2ab más b cuadrado y esto, pero en n general vamos a tener esta expansión, a a la n más n a la n menos 1 por b, y empiezan a aparecer estos numeritos de acá, n por n menos 1 sobre 2 factorial, a a la n menos 2, b a la 2, y así. Tenemos esta parte de que si nosotros aplicamos el teorema del binomio a esta expresión, 1 sobre 1 más x al cuadrado, después de hacer un cálculo, podemos llegar a que esto es igual a 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6. Y también entonces James Gregory se basa en la integral de Cavalieri. Cavalieri se le reconoce históricamente haber llegado a este resultado, de que la integral de 0 a x a la n es a la n más 1 sobre n más 1 para n mayor o igual que 0. Y acá empiezan a aparecer cosas que pues precisamente eso llevó a problemas de rigor posteriormente. Y es precisamente todo lo que tiene que ver con convergencia. Ellos lo pasaban de largo, no lo conocían, y entonces, integrando término a término el valor de esa serie infinita, llegamos a que el valor del arcotangente tiene esta expresión, ¿sí? Que también, mediante el uso pues, de series de Taylor, podemos llegar también a este mismo resultado. La cuestión es que cuando x vale 1, entonces nosotros vamos a tener que el arcotangente de 1 es igual a pi cuartos, y entonces fue la expresión que encontró James Gregory para pi, que pi es equivalente a, o igual en el infinito a 4 multiplicado por 1 menos un tercio más un quinto, y es bastante bonito empezar la revisión de este tipo de cosas, por lo menos cuando pues, enseñamos cálculo integral a los estudiantes de todo este rigor necesario, digamos históricamente en la determinación de las series. Otro personaje importante fue Euler. En 748 escribe pues, uno de los tratados más importantes desde el punto de vista del análisis matemático, Introducción in Analysis Infinitorum, donde del desarrollo del binomio, por ejemplo, ya lo conocemos, que este es el desarrollo del binomio, para n infinitamente grande, se tiene que 1 más z entre n a la n tiende a Euler a la z, en este caso, cuando n tiende a infinito, ¿ok? Solamente que, como les comento, por ejemplo, cuando esto vale 1, 1 más 1 entre n a la n igual a Euler, esto es lo que uno más que todo conoce
de esta expansión, pero independientemente acá este z va a ser Euler a la z, ¿sí? Y si utilizamos, acá estoy como tratando de traer las palabras del tratado de Euler, de la fórmula de Moivre, tenemos que el coseno de z más o menos y seno de z a la n es igual a esta expresión. Entonces, si nosotros sumamos y restamos estas expresiones, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos la suma de esta expresión, esta expresión con el más y con el menos y la sumamos, vamos a llegar y la restamos, para la suma y para la resta, llegamos a expresiones para el coseno de nz y el seno de nz. Entonces, coseno de nz es igual a esto que aparece acá y el seno de nz es igual a esta parte que está acá, partido 2. Ahora, si z es infinitamente pequeño y n es infinitamente grande, siendo b igual a nz un valor finito, entonces resulta que el seno de z es igual a b entre n. ¿Por qué tenemos este resultado? Porque es que resulta que como z es infinitamente pequeño, nosotros sabemos que para valores pequeños del seno, el seno de teta es equivalente a teta. Para teta pequeño, o bueno, acá z pequeño, entonces tendríamos que el seno de z es equivalente a z, ¿vale? Y z no es otra cosa que tener b entre n. Entonces, para z infinitamente pequeño, vamos a tener que el seno de z es igual a b entre n, y el coseno de z es igual a 1. Claro, cuando el seno es el z es pequeño, pues el coseno va a tender a coseno de 0 y pues sabemos de que coseno de 0 es 1. Entonces, tendríamos esto y reemplazando en las expresiones anteriores, vamos a tener que el coseno de b, recordemos que acá teníamos nz en la fórmula de Moivre, es igual a 1 más b y sobre n a la n y esta otra expresión que está acá. Ahora, como n es infinitamente grande, entonces vamos a tener de que estas expresiones que están acá van a converger a Euler a la BI, o Euler a la IB. Entonces tendríamos que coseno de B es igual a Euler a la IB más Euler a la menos IB sobre 2, y por su parte el valor del seno va a ser Euler a la IB menos Euler a la menos IB sobre 2, porque estos convergen al Euler, ¿vale? Y así, entonces vamos a tener que el Euler admite esta representación, que no es otra cosa que lo que conocemos como el exponencial complejo. Y observemos que cuando b vale pi, en este caso, entonces nosotros tendríamos acá el coseno de pi, recordemos que el coseno de pi es menos 1, y el coseno de pi es 0, entonces esta parte desaparece y me quedaría entonces que el Euler a la i pi es igual a menos 1, o dicho en otras palabras, Euler a la i pi más 1 es igual a 0. Una de las expresiones más bonitas en toda la historia de las matemáticas, porque precisamente relaciona los 5 números más importantes de la historia. Relaciona el número b, que es la base del logaritmo natural, i, que es la unidad imaginaria, relaciona el número pi, que pues sabemos de que tiene importancia por sí sola en nuestra charla, el 1 que es la unidad y este que es el módulo. Entonces, es una expresión de bastante interés desde el punto de vista histórico. Bueno, voy a dejar esta parte del Euler a la i pi más 1 igual a 0, más adelante voy a volver sobre ella. Y ahora el problema va a pasar a otra etapa, que ya es la última etapa, que sería la etapa de lo que significa la irracionalidad, la trascendencia y lo que tiene que ver eso con los números construibles, y donde precisamente el problema geométrico le abre un poco el paso al álgebra para determinar su imposibilidad. Resulta que Lambert, en el año 1961, miren que realmente no estamos ni tan lejos de esto, no son ni 60 años, 50 y pico más o menos, bueno, sí, 60, ¿no? En la historia de la Academia Royal de Berlín, bueno, en esta memoria, demuestra lo siguiente, y es que si X es racional y X es distinto de 0, entonces Euler a la X y tangente de X no son racionales. Esto fue muy importante en la historia para conocer un poco más a pi, por ejemplo. Porque observe que si nosotros agarramos acá la recíproca de esta afirmación, nosotros tenemos acá, si X es racional y X es distinto de 0, entonces Euler a la X y la tangente de X no son racionales. Si nosotros agarramos el recíproco, lo que nos estaría diciendo es que si la tangente de X es un número racional, entonces o X es irracional o X vale 0, ¿vale?
Si la tangente es racional, entonces x es irracional o, por su parte, x vale 0. Corolario de esto, pues x va a ser irracional. ¿Por qué? Porque digamos que si nos basamos en este resultado, pues entonces tomando a x como pi cuartos, observemos de que la tangente de x es racional. Entonces a este x, ¿qué le queda? O es irracional, o este x, que sería pi cuartos, es igual a 0. Pero 0 no es, porque es pi cuartos. Entonces sería que pi cuartos es irracional. Y si pi cuartos es irracional, pues pi en sí va a ser irracional. Y pues ya por lo menos un avance de lo que significa pi. Sabemos que pi, todavía no sabemos nada acerca de si es construible con regla y compás, pero por lo menos ya sabemos de que es irracional. Aunque el hecho de que pi sea irracional no es garantía para poder determinar si es un número que se pueda o no se pueda construir con regla no graduada y compás. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque resulta que muchas de las cantidades que pueden ser construidas con regla no graduada y compás precisamente son números irracionales. Si n no es cuadrado perfecto, entonces nosotros tenemos de que la raíz de n es precisamente un número irracional, como por lo menos lo es 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Entonces, estas cantidades son cantidades irracionales, pero son construidas con regla no graduada y compás. ¿Cómo construimos a la raíz de 2? Pues acá lo que pues simplemente ¿qué hacemos? Pues disponemos en ángulo recto dos segmentos de longitud 1, su diagonal precisamente vale la raíz cuadrada de 2. Y pues la raíz cuadrada de 3 surge de considerar un segmento de longitud raíz cuadrada de 2, otro segmento de longitud 1 y su diagonal es un segmento de longitud raíz de 3. Esto se llama la caracola de pitagórica o la espiral de Teodoro. Digamos que es clásica en los textos de matemática escolares donde muestran precisamente la construcción de estas magnitudes. Pero pues digamos que para nuestra discusión es muy importante esta caracola porque nos estaría diciendo que existen cantidades irracionales que son números que se pueden construir con regla no graduada y compás. Estos números nosotros le vamos a llamar números algebraicos, que son aquellos que son posibles construirlos con regla no graduada de compás. Y en este caso es donde empieza en nuestro problema a aparecer el álgebra. Wansel traduce los problemas geométricos de regla y compás al terreno algebraico en este tratado. Y observemos, por ejemplo, voy a dar una pequeña, platicar un poco acerca del trabajo de Wansel. Observemos de que si nosotros, mediante extensiones de los racionales por radicales cuadráticos, podemos obtener los números construibles. ¿Por qué esto ocurre? Porque resulta que todos los números racionales son construibles con regla no graduada de compás. De hecho, desde Tales de Mileto esto es posible. Mediante el teorema de Tales, uno puede hacer la construcción de cantidades de la forma P sobre Q, con P y Q entero y Q distinto de 0. Entonces, si X es un número racional, entonces este número nosotros podemos, mediante una construcción como la que mostré acá, podemos construir a la raíz cuadrada de ese número, o sea que dado Q en los racionales, podemos construir raíz cuadrada de K, y también podemos, gracias a la geometría de Descartes, sumar segmentos y multiplicar segmentos. Entonces aparece una extensión aquí algebraica de los racionales en términos de raíz de K, ¿sí? Como Q raíz de K, de la forma A más B raíz de K con A y B en F0. Entonces, este conjunto, que le vamos a denotar como F1, son aquellos números de la forma A más B raíz de K con A y B en F0. Forma un campo, y es un campo de números construibles. Forman un cuerpo que contiene precisamente a los racionales. Precisamente cuando B vale 0, pues acá vamos a tener los números de la forma A, donde A está en F0, F0 son los racionales, entonces contiene a los racionales, y va a haber una contenencia estricta si este K no es cuadrado perfecto. Por ejemplo, 2, digamos A más B raíz de 2, sabemos de que esto no es un número racional en sí, por eso los está conteniendo. Si K1 pertenece a F1, voy a hacer ahora un paso más allá. Es un número dado de este conjunto de números construibles
tal que la raíz cuadrada de K1 no pertenece a F1 y A1 y B1 están en F1, entonces yo puedo encontrar un campo que contiene a F1 y similarmente este campo contiene a F0, teniendo entonces contenencias de este tipo, ¿vale? De números construibles. De tal manera de que si nosotros continuamos y continuamos y continuamos este proceso, entonces al cabo de n pasos, un cuerpo Fn de números todos construibles con regla y compás, vamos a tener esta cadena de contenencias. Y el recíproco también es cierto. Es decir, que cualquiera que sea el número construible que nosotros nos agarremos, ese número construible va a pertenecer a alguno de estos cuerpos, ¿vale? ¿Y por qué esto es muy importante a la hora de la determinación de nuestro problema? Porque resulta que cuando nosotros estamos pasando de la geometría a la álgebra, y nosotros queremos precisamente hacer todos estos números construibles y todas estas construcciones, entonces miremos que en un primer paso nosotros vamos a estar construyendo rectas y circunferencias, que precisamente son los objetos de la geometría euclidiana. Si nosotros partimos de puntos con coordenadas racionales, al momento de nosotros calcular la ecuación de la recta que une esos dos puntos, esto es una ecuación con coeficientes racionales. Y también si nosotros consideramos a la circunferencia con centro en uno de esos puntos y radio r, entonces esta expresión que está acá también va a responder a una ecuación también con coeficientes racionales. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos esas construcciones, intersecciones de las mismas curvas, en cada paso y en cada paso nosotros lo máximo que vamos a tener son construcciones de tantas veces radicales cuadráticos como haya en las operaciones que hayamos hecho. Por tanto, si la construcción que nosotros estamos haciendo la hacemos en n pasos, entonces la ecuación final que nosotros queremos resolver va a tener grado 2 a la n y pues toda va a tener coeficientes racionales. No nos estamos saliendo de ese campo a la hora de hacer los cálculos de los coeficientes. Y así nosotros siempre vamos a estar hablando de números algebraicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ese número algebraico, ese número va a ser algebraico, construible con regla y compás, cuando sea solución de una ecuación con coeficientes racionales. Luego la conclusión de toda esta parte es que si pi es construible, entonces pi tiene que ser algebraico. Vamos que todo el tratado de Wanzel versa en esta última proposición. Si pi es construible, que es lo que queremos hacer desde el principio, con regla no graduada de compás, entonces pi debe ser algebraico. Pero estas cantidades algebraicas, digamos que eran fáciles de conocer, pero aquellas cantidades que no eran algebraicas no habían aparecido en la historia en su momento. Entonces, en este tratado, Liouville demuestra la existencia de ese tipo de números, de esos números que precisamente no son algebraicos, y a esas cantidades les llamó números trascendentes. Entonces, Liouville demuestra de que si x admite esta expresión en su expresión decimal, entonces este número que está acá va a ser un número trascendente, si K1 son los dígitos, pues, y están los naturales, entonces x va a ser trascendente. En 1873, aquí digamos que empiezan a aparecer, ahorita sí los números trascendentes, con Hermite, demuestra que precisamente es trascendente. ¿Qué significa? De que no es solución de una ecuación con coeficientes racionales. Observemos que A0, A1, A2, AN, estos son puros números racionales. Entonces, el exponencial no es solución de una ecuación con coeficientes racionales. Entonces, por lo menos ya en la historia tenemos un número trascendente, es trascendente. Pero uno de los avances más importantes desde el punto de vista de la teoría de estos números es que precisamente en la determinación del rigor de los números reales en el siglo XIX aparece Cantor y pues esto es otro mundo, demuestra que el infinito de esos números algebraicos, es decir, aquellos que son construibles con regla no graduada y compás, es un conjunto numerable. ¿Qué significa que sea un conjunto numerable? Pues sabemos de que es un conjunto cuya potencia es
igual a la potencia de los números racionales. Es decir, que la cantidad de números que no son construibles con regla no graduada y compás es mucho más grande que aquellos números que no se pueden construir con regla y compás, ¿sí? El cardinal de esos números algebraicos es numerable, mientras el cardinal de esos números trascendentes es un cardinal no numerable. Y por último, pues digamos que casi que se pasó de no conocer ningún número trascendente a saber que antes la mayor cantidad de números precisamente son ese tipo de números no construibles con regla no graduada y compás, ¿vale? Cantor. Bueno, vale aquí recordar, Cantor es el autor de la hipótesis del continuo y todo el problema de lo que significó pues en esta época estos problemas de cardinalidad y de los aleph y los números transfinitos y eso. Es, digamos que uno de los aportes que le realizó el problema. Y por último, lo que demuestra Lindemann, 1882. Miren, digamos que en la estructura de esta charla he querido, por ejemplo, que se vea toda una evolución casi que parece como si esto fuera una carrera de relevos. ¿A qué me refiero con eso? Euclides y Arquímedes aportaron de alguna manera el problema de alguna forma, pues. Posteriormente, todos los matemáticos del siglo XVII, siglo XVI, empezaron y crearon cosas, pero no necesariamente ellos resolvieron el problema, pero cada vez fueron dando un paso y un paso más. Los aportes que realizó Lindemann no los hizo Lindemann solo. Lindemann leyó a Wansel, Lindemann leyó a toda esta gente anterior, ¿sí? Que muchas veces consideramos a la matemática como productos acabados, cuando la matemática realmente es una construcción histórica, realmente. O sea, no los problemas se resuelven de un momento a otro como que un solo matemático aporta de una manera total, sino que él va trayendo un montón de conocimientos acumulados de alguna manera a través de la historia. Por eso muchos reconocemos pues a la matemática precisamente como una construcción histórica. Observemos de que ¿cuál es el aporte que está dando acá Lindemann? Lo que me dice a mí Lindemann es que si P1 hasta Pn, que son las potencias de esta expresión, son números algebraicos distintos, reales o complejos, y A0 hasta AN son números algebraicos, reales o complejos, no todos nulos, entonces esta suma no puede ser igual a 0. Entonces, bueno, esto parece un poco trabalenguas, algunas veces lo leemos, pero vamos a tratar de interpretar esto en términos del problema que nos trae. Resulta que nosotros habíamos visto de que precisamente cuando tenemos la expansión del exponencial complejo, e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, que fue lo que precisamente aportó Euler al problema, y que cuando precisamente teta vale pi, tenemos Euler a la i pi igual a menos 1, que esta cantidad en pi vale 0. Entonces tendríamos que Euler a la i pi más 1 es igual a 0. Entonces observemos de que nosotros ya sabemos de que E es trascendente. Y nosotros lo que está diciendo acá Lindemann es que precisamente esta expresión de la forma A0 a 1 Euler a la P1 nunca puede ser igual a 0. Pero nosotros sabemos de que la expresión en Euler, esta expresión sí es igual a 0. ¿Qué es lo que nos estaría entonces diciendo a nosotros este teorema? De que precisamente entonces este P1, como esto nos dio 0, entonces este P1 es un número trascendente. No puede ser algebraico. Entonces, ¿cuál es la conclusión entonces acá? Que IP debe ser trascendente. Pero si IP es trascendente, observemos de que I en su naturaleza es un número algebraico. ¿Por qué? Porque I es solución de una ecuación con coeficientes racionales. Recordemos que x al cuadrado más 1 es igual a 0. I es solución de esta ecuación, ¿vale? I es solución de esta ecuación, que es la unidad imaginaria. Entonces observemos de que I precisamente es una solución de esta ecuación con coeficientes racionales. Luego, si I es algebraico,
pues no queda de otra que este señor que está acá, que es del que estamos hablando toda la charla, no queda de otra que este señor sea trascendente, ¿vale? Entonces, pi es trascendente. Y pues si pi es trascendente, pues ya se nos acaba el problema del que habíamos empezado. Porque pues eso, ¿qué nos va a significar? Pues que no es construible con regla no graduada y compás, y luego si no es construible con regla no graduada y compás, entonces el problema de la cuadratura del círculo es imposible de resolver. Esto es, dada una regla no graduada y compás, no es posible construir un cuadrado equivalente a un círculo dado. ¿Vale? Entonces este es como ya el final de la historia. La trascendencia de pi fue lo que casi que dio hasta quizá un descanso a los matemáticos que siempre intentaron cuadrar el círculo. De hecho, incluso todavía hay discusiones de eso, lo he escuchado así como estos terraplanistas y que la Tierra es plana o no es plana. Hay personas que todavía están buscando la cuadratura del círculo, pero pues digamos que gracias a Lindemann uno ya puede estar tranquilo en el sentido pues de que no es posible resolverlo con regla no graduada y compás, pero es bastante, digamos, no tanto la solución del problema, sino que pues ustedes han podido ver es todo un desarrollo matemático que permitió llegar a este último resultado. Bueno, estas fueron algunas de las referencias bibliográficas que utilicé yo en la elaboración de las lecturas para la presentación de esta charla. Y pues nada, muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, profe, muchísimas gracias por su presentación. La verdad que es muy interesante la forma como planteó la charla. Ahora damos un espacio al público para que pueda realizar preguntas al profesor. Por acá tenemos el primer comentario de parte de Sergio. Hola Daniel, bonita charla. Una pregunta. ¿Cuáles problemas matemáticos motivan la matemática hoy en día? No le entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuáles problemas matemáticos motivan qué? Motivan a las ciencias matemáticas hoy en día. No, pues es una pregunta bastante general. Pues digamos que, o sea, actualmente, por ejemplo, hay algunos problemas. Por ejemplo, en el Congreso de Matemáticas de 1900, Hilbert, en el Congreso de París, propone 23 problemas, por ejemplo. Varios de esos problemas han podido ser resueltos. Por ejemplo, el primero, que es la hipótesis del continuo. También, sexto, séptimo problema, si no estoy mal, es un problema que tiene que ver con números algebraicos y números trascendentes, que es la determinación de ese tipo de cosas. Y pues hay muchos matemáticos que pues le interesa resolver ese tipo de problemas. Y pues como lo estaba comentando, muchas veces no es tanto los problemas en sí lo que puedan significar o su solución, sino todas las herramientas que ellos pueden brindar en ese afán de resolverlos. Por ejemplo, Hilbert decía que si él lograse quedarse dormido pues, y despertarse después de muchísimos años, lo primero que se preguntaría es si se había podido resolver la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es uno de los problemas que no ha podido ser resuelto aún, incluso pertenece a un conjunto de problemas que ya no son 23, sino que son 7, que se conocen como los problemas del milenio. Y entonces, una vez le preguntaron a Hilbert que por qué él no había resuelto, porque pues Hilbert era uno de los matemáticos más fuertes en esta parte del siglo XX, que por qué él no había resuelto la hipótesis de Riemann, y él decía que él no iba a matar a la gallina de los huevos de oro, por ejemplo. Y eso, digamos que lo dicen en términos de que es más importante toda esa teoría que se va abriendo y todo eso a la solución de los mismos problemas. Entonces, digamos que yo, desde mi punto de vista, lo podría vincular a ese hecho de los 23 problemas de Hilbert, casi que, los 23 problemas de Hilbert son como el sueño del matemático que está en ese constante solución de problemas. Digamos que a los matemáticos nos gusta por placer incluso resolver el problema.
más incluso hasta por el mismo dinero. Por ejemplo, Perelman, cuando demuestra la conjetura de Poincaré, rechaza el $1.000.000 que le daban por resolver dicha conjetura. Y digamos que es bastante bonito, pues, toda esta historia, pero va más que todo en ese sentido, me imagino. Ok, profe, gracias por su respuesta. Por acá tenemos otro comentario, parte de Juan Carlos López, dice, de Pamplona, Colombia, felicitaciones. Muy clara la charla, interesante el recorrido histórico que nos mostró. Mientras el público va formulando más preguntas, no sé si el profesor Carlos quiere dar algunas palabras al respecto. Sí, Jairo, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Daniel, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Profe, me uno a muchos comentarios en el chat. Yo no sé si tú tienes acceso, pero hay varias personas te saludando y te felicitando por la charla. Muchas gracias. Juan Diego Márquez te saluda desde Colombia, te felicita por el seminario. María Camila también, así como Juan Carlos López, y hay otros comentarios muy positivos ahí a tu charla. Y bueno, profe, yo no soy matemático, yo soy biólogo, pero de verdad que me gusta la manera, la forma como tú expones tu conocimiento de la matemática. Siento que es muy amigable y estimula mismo a aquellos que, como yo, quizá no sean del área matemática, a intentar entender un poco más y aprender también con ustedes, ¿no? Te había comentado por interno, anterior a la charla, lo cuanto me fascina ese tema de la historia de la ciencia, la historia de la matemática. Entonces me uno también a Juan Carlos, que como es hermoso, ¿no?, ver la matemática desde la perspectiva histórica, de ir viendo los procesos. Y bueno, profe, de verdad aquí no te voy a hacer una pregunta técnica, porque me sale un poco de mi experticia, pero sí te agradecer mucho por tu tiempo, por tu buena charla, y acá también ya extenderte una invitación para que regrese el próximo año, quizá hablándonos un poquito más sobre esa tu experiencia, ¿no?, de cómo la historia de las matemáticas nos puede servir ahí para estimular el aprendizaje de las matemáticas también. Muchísimas gracias, profe Daniel. A usted, profe Carlos, muchas gracias, y también gracias al profesor Juan Carlos, muy valiosa su compañía. De hecho, pues digamos que fue una persona muy importante antes de que, ahorita que estaba haciendo el doctorado, tuvimos bastantes pláticas en el balcón del departamento en donde estaba yo trabajando, y era, pues, hablábamos mucho de este tipo de cosas. Y casi que pues es una inquietud que quiero como compartir, y que de pronto lo tengamos muy presente. Digamos que cuando hemos sido profesores en ejercicio, tratar de tener un poco esta sensibilidad desde el punto de vista de la historia, que nos puede permitir entender muchas veces que queremos que muchos de nuestros estudiantes entiendan estos conceptos de una manera instantánea, cuando precisamente estamos desconociendo que es un proceso constructivo anterior a la presentación de los conceptos. La matemática en sí se presenta de una manera que no es la forma en cómo se construye. De hecho, o sea, muchas veces aparece como el teorema, como un producto acabado, y desconoce de pronto todo este tipo de eslabones teóricos por los cuales puedo haber pasado. Entonces, pues ahí le mando también saludos al profe Juan Carlos, y muy agradecido también porque esté por acá presente, y a los demás también. Gracias, profe, por tu comentario, y la verdad que me alegra mucho que haya otros comentarios también, a otros asistentes también comentando, que también están de acuerdo con la visión de la matemática como una construcción histórica, lo que a mí como decano del departamento me motiva también a trabajar ese tema con mi equipo, ¿no? Y que podamos ahí sumar fuerzas desde México, tuvimos un compañero matemático también desde Ecuador, Chile, y que podamos ahí juntos quizá ir pavimentando esa nueva visión de la matemática, que siento que nos podría servir para, no sé si resolver por completo, pero tentar disminuir un poco la brecha que hay entre los países latinoamericanos ahí en relación a las competencias matemáticas a nivel global, ¿no? Yo no me acuerdo ahora cómo va México,
pero sé que Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, están todos ahí por la mitad para abajo de la prueba PISA en matemáticas, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que podría ser una estrategia. Entonces, profe, de verdad, muchas gracias. Acá no sé si tú quieres que te comente, pero hay muchas personas te felicitando por la charla. Caterine Vargas, Diana Carolina Pineda, Florentino, Nicolás Mallorquín, el profesor Miguel Rodríguez, Carolina. Entonces, de verdad, profe, muy buena charla. Muchas gracias. Profe, por acá tenemos una inquietud de parte del profesor Miguel que dice que en el trabajo de Arquímedes la repartición de los cuadrados me parece similar a la manera de construir un fractal. ¿Será una simple casualidad? La verdad no sé. De hecho, cuando estaba pasando lo iba a comentar, pero traté de no utilizar el término como para no comprometerme, pero sí, en efecto, sí es una forma en como, de alguna manera, es una manera recursiva de hacer la construcción y pues sí corresponde a lo que conocemos como fractales. No sé la verdad, digamos que esto lo he sacado de lecturas digamos, de los teoremas de Arquímedes. Como les digo, esto no va a aparecer en un tratado de Arquímedes, ¿sí? Pero está permeada la idea de lo que significa esto. Así como en Euclides, por ejemplo, no hay una intención de una álgebra geométrica ni nada de esto, porque precisamente para la determinación del álgebra nosotros debemos de tener la presencia de neutros y presencia de inversos, cosa que en los elementos de Euclides carece, precisamente porque, por ejemplo, el cero históricamente lo reconocemos como árabe. La determinación de las cantidades negativas es algo no aceptado en la antigüedad griega. Entonces, todavía no aparece una intención de que exista una álgebra en la geometría de los antiguos. Y más aún, por ejemplo, la noción de área tampoco está presente desde el punto de vista como la conocemos ahora. Por ejemplo, Wallis es el que establece que el área del rectángulo es base por altura. Y ya vemos de que Wallis es aproximadamente, aparece en 1600. Todo este tipo de cosas que aparecen en la antigüedad, por ejemplo, no hay multiplicación de segmentos, no hay nada de eso, son procesos más que todo de comparación. De hecho, esa es la noción de medida de los antiguos. Para los antiguos medir es comparar. Y por ejemplo, los pitagóricos utilizaban un proceso llamado la antifáiresis pitagórica para poder hacer pues todo este tipo de procesos de medición. Pero no hay como tal, digamos, ese tipo de ideas como las conocemos nosotros modernamente en los trabajos ni de Euclides ni de Arquímedes, que yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de realizar en mi lectura. O sea, en mi lectura no hay ni siquiera eso, ni intención. Tampoco cuando, digamos, aparecen cosas que hayan dicho otros historiadores, no hay como tal eso. Entonces, digamos que bajo lo que significaría ser fractal y todo esto, pues no, pero sí tiene un comportamiento fractal esta figura, sí lo tiene claramente, sí. Hola. Hola, profe, te escuchamos. Yo creo que Jairo tenía el micrófono apagado, pero acá revisando el chat, el preguntas y respuestas, no veo nuevas preguntas del público. Entonces, profe, voy a aprovechar la oportunidad para agradecerte otra vez más en nombre del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, en nombre de la Universidad de la Costa. Agradecer também ao professor Sérgio Troncoso, ¿no? Que foi nosso contato, foi a pessoa que nos puso também em contato contigo. De verdade que uma excelente indicação. E bueno, agradecer a todos os participantes e assistentes e invitá-los para que sigam acompanhando os eventos de nossos seminários. Eles suelen passar todos os jueves, ¿no? Entre 5:30 a 6:30 da noite, depende muito do fuso também y disponibilidad de los invitados, pero les invito a que sigan acompañando porque es un seminario multidisciplinario, pero tenemos ahí muchas charlas de matemáticas programadas y tengo certeza que podrá ser de interés de muchos. Muchísimas gracias, una feliz noche a todos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche a todos. Los esperamos también el siguiente jueves. Que esté muy bien.
Gracias.